¿Está? Y ahora te paso el rol de anfitrión. Sí. Listo, Eduardo. Ahí queda habilitado. Bueno, Una vez que termines de grabar, avísale a los chicos que la clase está grabada, que la busquen donde ellos ya saben. ah, Y ya la van a poder visualizar. perfecto. Listo, Eduardo. Nos vemos. Que andes bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, me estoy comunicando por acá porque seguramente, bueno, no voy a poder estar en clase como había prometido. Hay una cuestión de fuerza mayor que nos impide, me impide estar esta tarde, si bien es en forma virtual, también, pero estar con ustedes. Yo les voy a grabar hoy la clase, ya subí a la plataforma el trabajo final. El trabajo final es muy simple, así es que con esto terminaríamos, llegaríamos con la organización, con las universidades hasta la década del 70, más precisamente hasta la época hasta el 73, 74, digamos, porque de allí en adelante, bueno, ya medianamente todos conocemos la historia, algunos, bueno, porque se volvió a repetir en el 76, ¿no? Con los golpes de estados, que allí es donde generalmente nuestras instituciones, nuestras universidades, en cierta manera van a retroceder en cuanto a las ofertas, en cuanto a a la calidad y sobre todo al profesionalismo, ¿no?, de los docentes e investigadores. Así que bueno, yo voy a subir el Power. Qué feo que es estar solito frente a una pantalla, ¿eh? Me siento un loco malo, ¿eh? Nadie está, así que bueno, vamos a comenzar. La situación de la universidad entre 1955 y 1966. Nosotros ya habíamos visto cómo la universidad durante el gobierno de Perón, ¿no?, había tenido sus retrocesos y también sus avances, ¿no? Y acá entre 1955 y 1966, y hablamos de la desperonización, se refiere lógicamente, comienza con el golpe de Estado de 1955, que es el que derroca a Perón, ¿no? En este periodo, al poco tiempo de asumir el nuevo presidente, mediante decreto, va a establecer, digamos, establecer las bases mínimas y definitivas para la construcción del sistema. Por un lado, amplió la autonomía universitaria, otorgándole un poco más de independencia, pero también las autoridades de la universidad podían administrar sus patrimonios y darse su estructura y planes de estudios, organizar su forma de gobierno y dictar sus estatutos, siempre que respetaran la responsabilidad directiva de los representantes del claustro de profesores, ¿no? De cierta manera, ¿no?, les da la autonomía para administrar, para establecer los planes de estudios, para organizar el gobierno institucional, ¿no?, y dictar sus propios estatutos. Pero también, ¿no?, la designación de profesores quedaba en manos de las autoridades universitarias y limitaba a aquellos que habían tenido una u otra vinculación con el peronismo, ¿no? Es decir, que acá también ya comienzan, en este periodo, después del 55,
digamos, en cierta manera a restringir el ingreso o a sacarlos del plantel de docentes a los profesores que simpatizaban con la doctrina peronista, ¿no? Digamos, ya acá vamos viendo también el tema de la politización en la universidad, ¿no? Esto que va sucediendo, esto que se va generando, ¿no? Y que se va marcando a uno o a otro, que también, perdón, que también lo vamos a tener en el 76, ¿no? Con el golpe de Estado del 76 también, esto de perseguir a los docentes, a los estudiantes, ¿no? La desaparición, el encarcelamiento, ¿no? Que se dio. Acá ya comienzan, en cierta manera, a evitar que ingresen a los claustros universitarios aquellos profesores peronistas. A mediados de 1957, las universidades dictan estatutos y en la mayoría de ellos se reconocía un peso más relevante de la representación estudiantil. Se le da mayor importancia a los estudiantes dentro de la organización de la universidad, dentro de la organización institucional, que es mayor a la que se había otorgado con la reforma de 1918, ¿no? O sea, como que se va abriendo el camino hacia estas nuevas generaciones de estudiantes. Y finalizado el proceso de normalización, se eligen nuevas autoridades, ¿no? Fíjense ustedes cómo, primero a través de un decreto, se establecen las bases de reconstrucción del sistema dentro de la universidad. Se amplía la autonomía, se les da mayor facultad a los directivos y también se va a perseguir a aquellos docentes peronistas, ¿no? Y se le da mayor participación a los estudiantes. Esas son como las, digamos así comenzamos con esta etapa de desperonización, ¿no? El hecho de que, digamos, ahí se deja de lado o se limitaba el ingreso a los claustros a aquellos que tenían una vinculación con el peronismo, entonces ya estamos hablando de esa desperonización de la que habla el autor, ¿no? Aquí la revolución libertadora va a sentar las bases para la transformación del sistema universitario, ya que posibilita la creación de las universidades privadas, ¿no? Aparecen ya las primeras universidades privadas, las más viejas que tenemos en el país. Ya hacia 1959, por iniciativa de Frondizi, se culmina un proceso de creciente influencia de la Iglesia católica en la esfera pública, ¿no? Esto de la injerencia que tenía la Iglesia en cuestiones de Estado. También la ley que sanciona o que promulga dejaba en manos del Estado la habilitación y excluía la posibilidad de que se financiara la enseñanza privada, ¿no? Si hoy tenemos, por ejemplo, sobre todo en las escuelas primarias y secundarias, los jardines de infantes, ¿no? Son escuelas estatales de gestión privada, porque reciben subvención del Estado para poder, pasaba lo mismo con las universidades, ¿no? Y acá ya se limita ese acompañamiento financiero a la enseñanza privada, ¿no? Se creó la Inspección General de Enseñanza Universitaria, que supervisaba el funcionamiento de la casa de estudios, ¿no? Es decir, ya hay un ente, se organiza y se crea un ente que es quien va a tener, va a tener que cumplir la función de acompañar, de observar, de supervisar, si se quiere, el desenvolvimiento de estas casas de estudio. Hacia 1959 se funda la Universidad Católica de Córdoba. Meses más tarde
la Católica de Santa Fe, y en noviembre de 1959, la Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, y en diciembre del mismo año, la del Salvador, ¿no? Entonces, fíjense que son universidades que hoy están dentro contempladas, ¿no? Y lógicamente a las que se sumaron un montón de otras casas de altos estudios para digamos, dentro de esta organización y el surgimiento de estas universidades privadas, de cierta manera, y estas ligadas a la iglesia, ¿no? La Universidad Católica de Córdoba, la de Santa Fe, la de Santa María del Buen Aire y la del Salvador, ¿no? Acá, entre 1955 y 1966, ¿no? También conocida como la Edad de Oro, por la impronta que académicamente se le otorga a la vida universitaria, ¿no? Digamos, estos aires renovadores y todo lo demás, ¿no? Vemos que podemos hablar de una modernización del sistema universitario. Por ejemplo, en la UBA se transforman las estructuras curriculares y el prestigio adquirido por sus docentes e investigadores, pero también se han señalado límites, ¿no? Por un lado hay un crecimiento, pero por otro lado se limita ciertas cuestiones que hacen al prestigio de los docentes e investigadores. Los desafíos del proyecto renovador del peronismo pasaba por resolver el aumento de matrícula, que además optaban mayoritariamente las carreras tradicionales, medicina o derecho, ¿no? No nos olvidemos que en la época de Perón surge la Universidad Obrera, que después se va a convertir en UTN, ¿no? En nuestra Universidad Tecnológica Nacional, y que en cierta manera se buscaba la formación de estos trabajadores porque necesitaban justamente por el desarrollo industrial que se impulsa, una mano de obra calificada. Esa es la situación, ¿no? Y se renuevan las estructuras curriculares, los planes de estudio, los métodos de enseñanza. Se fortalece, ¿no? Se le da mayor importancia al perfil científico de la universidad y se aseguró el pluralismo ideológico, ¿no? Y político en la vida académica para encarar el atraso de Argentina en materia científica, ¿no? Acá se buscan múltiples miradas, tanto de lo ideológico y político, ¿no? Para promover, digamos, el despegue o sacar a Argentina de ese letargo, de ese atraso en materia científica. Durante la presidencia de Frondizi, en 1958 se crea el CONICET, ¿no? Que es justamente el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, ¿no? Que todavía hoy tenemos el INET a nivel nacional, ¿no? El Instituto Nacional de Educación Técnica, y que tiene que ver también con el desarrollo tecnológico tanto a nivel escuelas industriales como a nivel ofertas académicas de las universidades en materia técnica. Estos proyectos renovadores tuvieron sus límites, ¿no? Cuando en 1966, el golpe de 1966 cierra el periodo de renovación y modernización universitaria abierto en 1955, ¿no? Este cambio brusco que se genera, y pensar que en 1955 también un golpe de Estado es el que va a generar y el que va a buscar la desperonización de las universidades. Y acá en 1966, otro golpe de Estado va a cerrar el periodo
de renovación y modernización de la universidad. Los proyectos modernizadores fueron perdiendo fuerza durante los primeros años de la década del 60. Además, a todo esto se sumaba la conflictiva convivencia, ¿no? De sectores de distinta orientación académica y científica dentro de las universidades, las disputas políticas que también en una comunidad académica fragmentada por la radicalización por la radicalización política de los integrantes, ¿no? de las fuerzas que estaban dentro de las universidades, les va a restar, en cierta manera, fuerza también a esos proyectos renovadores. El impacto de la Revolución Cubana también generó un impacto en toda Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo en las universidades, ¿no? Porque acá el impacto de la Revolución Cubana hizo crecer entre los universitarios el consenso a favor de las soluciones revolucionarias, ¿no? Esto de que todo podía lograrse a través de estos grandes cambios, de estas grandes transformaciones, ¿no? De esas estructuras que ya estaban consolidadas, ¿no? Digamos que buscaban también soluciones revolucionarias a cómo se había dado, como había sido en Cuba, ¿no? Cómo se lleva a cabo la revolución para terminar con una dictadura, ¿no? Y también imponer la voluntad del pueblo. El fracaso de las políticas desarrollistas de Frondizi y la destitución en 1962 van a consolidar el proceso en el que fue imposible preservar el espacio para la problemática universitaria ajena a la política nacional, ¿no? Es decir, desde el derrocamiento, desde el fracaso de las políticas desarrollistas de Frondizi, de allí en adelante no se puede evitar que todo la vinculación y la influencia, ¿no? De la política nacional. Otra cuestión que también limitó los proyectos renovadores fue el peso que adquirió a principios de los 60 en las Fuerzas Armadas, dentro de las Fuerzas Armadas, la llamada doctrina de seguridad nacional, que después nos va a generar un trastorno grande, ¿no? En la década del 70 y sobre todo en la última dictadura, ¿no? Que lleva a los militares a visualizar en las universidades centros de infiltración revolucionaria, ¿no? Esto de comenzar con una persecución ideológica. Ya se comienza con con esta creciente influencia, ¿no? De esta doctrina de seguridad nacional, va a terminar con va a desencadenar, ¿no? En la persecución a los estudiantes, a los docentes, ¿no? Dentro de las universidades. Por su parte, la dictadura de Onganía procuró sujetar las universidades al poder político y también acá ya, digamos, ya ustedes miren cómo se van poniendo ciertos límites, ¿no? Porque se suprime la libertad académica y se limita la autonomía. También fracasó en su intento de limitar la politización dentro de las universidades. Los estudiantes generan movilizaciones, se oponen a las intervenciones, a las leyes, a los estatutos, a la presencia policial en las universidades y sobre todo al aumento de los costos de los comedores, ¿no? En esta época se van a dar estas cuestiones y hay una fuerte resistencia por parte de los estudiantes, ¿no? En un marco de politización y conflictos sociales,
Las organizaciones gremiales estudiantiles se fortalecen, ¿no? Es decir, cómo empiezan a organizarse, cómo empiezan a tener a tener peso estas organizaciones dentro de la vida de la universidad. Desconocen, se oponen, rechazan, ¿no? No permiten la intervención policial y, en cierta manera, van tomando fuerza estas agrupaciones de estudiantes. Por otro lado, hay un creciente contexto de politización para la solución de los problemas en la universidad. Solo sostenían que solo podían modificarse si las condiciones estructurales, tanto económicas como sociales, que lo hacían posible, ¿no? O sea, se superaban modificando las condiciones esas. Eso se sostenía. Así también el marxismo tradicional, como grupo de raigambre católica o nacionalista, ganaron terreno también desplazándose al movimiento, desplazando al movimiento estudiantil, ¿no? De aquella reformista, ¿no? Del movimiento estudiantil reformista, de su posición hegemónica, ¿no? Esto de que hace un momento decíamos, ¿no? Cómo las organizaciones estudiantiles van tomando poder, pero también por otro lado, las organizaciones, los grupos marxistas o grupos con una fuerte raíz católica o nacionalista también, van a ir ganando terreno y le van a ir quitando la posición hegemónica que hasta ese momento habían tenido o había tenido el movimiento estudiantil, ¿no? Los profes de historia que están acá en el grupo saben muy bien, ¿no? Esta historia la vieron en Historia Argentina 3, creo, si no me equivoco. Es una etapa muy linda en cuanto al conocimiento histórico, ¿no? Pero bueno, no es tan positivo para nuestro país. Y acá ya tenemos la universidad hacia el 73, ¿no? Ya en la década del 70, cómo esto se va gestando, ¿no? Con la llegada de Cámpora al gobierno y una serie de intervención a las universidades nacionales, puesto que habían sido tomados por grupos de jóvenes peronistas. Además, hacia 1974 se va a sancionar una nueva ley universitaria que busca, en cierta manera, hacer compatibilizar las ideas de las agrupaciones peronistas hegemónicas en el ámbito académico con el elemento de la tradición reformista como la autonomía, ¿no? Es decir, estas dos, si se quiere, estas dos ideologías antagónicas buscan hacerlas convivir en forma armónica. Para parte de esta dirigencia universitaria que estaba vinculado al peronismo revolucionario y a grupos católicos de izquierda, la hegemonía de las clases dominantes se ejercía a través de los contenidos en la enseñanza y de la forma de transmitir, ¿no? Esto tiene mucho que ver, ¿no? Con cómo se llega, qué se transmite, cómo se educa, qué se inculca, ¿no? Siempre nosotros hemos dicho que los docentes podemos manejar ideológicamente a nuestros estudiantes, ¿no? Depende de cómo nosotros presentemos determinados hechos, determinadas cuestiones, la mirada, el análisis que se hace, ¿no? Y vamos muchas veces influyendo, también muchas veces somos referentes, ¿no? Si yo soy profesor de tal, porque mi profesora o mi profesor me inspiraron, me hicieron gustar la materia y me llevaron por ese camino y hoy soy docente, ¿no? Bueno, esas cuestiones son muy,
son muy frecuentes, ¿no? Y que acá en este momento, ¿no? Estas ideologías se daban, digamos que en cierta manera se habían tornado peligrosas por la forma de transmitirlas. Se impugnan los planes de estudios y las formas de evaluar, ¿no? Acá se van haciendo, ya digamos, se va innovando en el sentido de que se instauran exámenes grupales, los planes de estudios y los programas de las materias se adaptan a un nuevo clima revolucionario. Se sustituye la modalidad de clases teóricas y prácticas por reuniones y encuentros, y se avanzó a la supresión de las diferentes jerarquías de los miembros del cuerpo docente, ¿no? La supresión de las diferencias jerárquicas de los miembros de los cuerpos docentes. Es decir, acá hoy nosotros estamos diciendo, ¿no? A nivel provincia, a nivel nación, que se deben buscar nuevos escenarios donde se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hoy decimos, no se aprende solamente en el aula, se aprende en otros ámbitos también. Puede ser en una plaza, puede ser en una galería, puede ser en un patio, ¿no? Donde se pueda llevar a cabo el proceso, no necesariamente en el aula, ¿no? Y acá, esto nos dice más o menos algo así, ¿no? Se cambian las clases teóricas y prácticas por reuniones, por encuentros. Ya no es la clase tradicional de la tiza, el borrador, ¿no? Que hasta ese momento se conocía y que era lo que se usaba, ¿no? En los primeros meses de 1973 fueron expulsados docentes más identificados con la dictadura de Onganía y aquellos que trabajaban en empresas multinacionales, ¿no? Por el proteccionismo que quería darse a la industria nacional. De cierta manera, y digamos, y al desarrollo científico, ¿no? Esto también, hacia 1973, se va a dar en nuestro país. Luego ya en 1974 se da un giro totalmente distinto, ¿no? Hay un giro conservador y autoritario del gobierno de Isabel Martínez. Nosotros ya estamos hablando acá, ya Perón había muerto, pero ya estamos hablando del gobierno de Isabel Martínez, ¿no? Que va a dar cambios sustanciales en los cuerpos directivos de las casas de estudio. Los interventores van a estar vinculados a la derecha peronista y asumieron sus cargos, ¿no? Acompañados por grupos paramilitares y parapoliciales, ¿no? Que esto también generó toda una cuestión en la sociedad argentina y sobre todo dentro de las casas de altos estudios, ¿no? Bueno, no solamente las universidades, sino que también en los profesorados, las escuelas secundarias, los docentes, ¿no? Van a ser, en cierta manera, van a estar muy vigilados por estos grupos, ¿no? Por estos nuevos interventores con una ideología de derecha, peronista de derecha, secundado por grupos de paramilitares o parapoliciales, y van a encabezar un nuevo proceso de vaciamiento de las universidades por el exilio, ¿no? Es decir, aquellos que tuvieron que irse o pasar a la clandestinidad, ¿no? Y los lerdos en salir, como dice la cantata riojana, pagaron su error con su vida, ¿no? En cierta manera, esto tendría que haberse, digamos, al organizarse así, al estructurarse o al posicionarse dentro de la universidad de esta forma, lógicamente eso genera
el exilio de nuestros científicos, de nuestros profesores, de algunos alumnos, el pase a la clandestinidad, es decir, desaparecer por un tiempo, irse del país, ¿no? Y que generó en un principio persecución y después la desaparición, ¿no? Sistemática de personas, ya en el 76, con la dictadura implementada, con aquel golpe de Estado. Se clausuraron los centros de estudiantes. Durante todo 1975 se llevaron a cabo cesantías masivas de docentes y expulsiones de alumnos, ¿no? Nos suena, bueno, en este tiempo yo creo que capaz que alguno de ustedes no había nacido todavía. Yo era niño todavía, era chico todavía. Pero bueno, no entendimos hasta que ya entrados en la juventud comenzamos a interiorizarnos y a formarnos, ¿no? Estas cuestiones son, eran muy reservadas para los mayores, los niños no participábamos. Yo tengo, por ejemplo, en mi familia nosotros sufrimos la desaparición de un primo que estaba estudiando en Tucumán. Es hijo de un hermano de mi papá, y bueno, él estaba en segundo año de abogacía, y desapareció, y hasta el día de hoy, en el año 75, antes del golpe militar, y hasta el día de hoy no apareció, ¿no? Y mi tía no cesa de buscarlo, no cesa. Creo que todos conocemos cuál fue el final, ¿no? Pero es como que ella dice, la historia no va a cerrar hasta que yo no tenga sus restos, ¿no? Bueno, esas cuestiones que nos han marcado. Y que en mi casa, por ejemplo, de eso no se hablaba. Si hablaban, lo hablaban los mayores. A nosotros nos corrían a jugar. Lógicamente que después nos tocó, cuando ya nos recibimos, no se te ocurra irte a estudiar afuera, te tenés que quedar, elegí algo que tengas acá, que quieras seguir estudiando, ¿no? Bueno, todas esas cosas que van quedando que no solamente, ¿no? Como digo, no solamente afectó a las universidades, sino que también afectó a la sociedad en su conjunto, ¿no? La desintegración de familias y todo eso. Se organiza la AAA, los Comandos Libertadores de América, ¿no? Y que van a comenzar ya con los secuestros y los asesinatos de universitarios entre 1974 y 1975. Y todo esto va a afectar a los distintos miembros de la comunidad académica, ¿no? Y que se van a multiplicar a partir de marzo de 1976, cuando se produce el golpe de Estado, ¿no? Eso es, bueno, eso ya por lo menos en la escuela secundaria lo vieron, los que no lo vivieron. Son cuestiones, a mí me tocó creo que ya les dije, no estaba en la escuela secundaria, comenzaba primer año cuando se produce el golpe de Estado. Y de allí no entendíamos un montón de cuestiones. Al poco tiempo muere el obispo, yo estaba en el Pío XII, muere Angelelli, ¿no? Y con lo que uno empieza a escuchar, pero en la escuela no se hablaba, ¿no? Había ciertos autores que no se podían leer, había ciertos espacios donde no se podía pensar, simplemente repetir. Yo recuerdo que ya en el último año, sexto año, el padre Martín Gómez nos daba filosofía. Y cuando él hablaba de Marx, cerraba la puerta del curso y bajaba la voz, ¿no? Así que fíjense ustedes si esta persecución, la censura, todo lo que se vivió en ese momento, abarcaron todos los ámbitos de la vida de los argentinos, ¿no? Y bueno, a nosotros nos tocó, como digo,
Acá en La Rioja no tuvimos la cantidad que tuvieron otras grandes ciudades, pero sí hubo muchos, hubo varios, y hubo otros riojanos que desaparecieron en otras provincias, ¿no? Así es que bueno, con esto terminaríamos ya ya iríamos a la actividad final. Con esto ya terminamos esta parte de la universidad. Yo ahí les propuse, les estaba proponiendo, ya está en la plataforma. La actividad es muy simple. Es un informe donde ustedes puedan integrar las dimensiones de la gestión universitaria o puedan identificar en esto que hemos visto, ¿no?, en este periodo, cómo, si se dieron o no esas dimensiones. Es muy simple lo que tienen que hacer. No es una cuestión demasiado engorrosa. Lo van a presentar, van a tener tiempo de presentarlo hasta el próximo jueves, 2 de diciembre. El día 3 yo voy a evaluar, eso también está allí en las indicaciones, a los colegas que no han rendido el presencial, los voy a evaluar en la UTN a partir de las 18 horas. No son muchos, pero bueno, esperemos que no haga tanto calor, y si hace mucho calor por allí podemos acordarlo ya ese día. Pero de todos modos, quiero ese día entregar todo, entregar la planilla, entregar las notas, y la situación de cada uno. Así es que les agradezco y disculpen esta situación que no es querida, ¿no? No la he buscado, pero bueno, desgraciadamente tengo que participar. Desgraciadamente o afortunadamente. Hoy se va a tratar el tema de las titularizaciones. Entonces tenemos que estar en paritaria todos los directores de los niveles que se van a titularizar, inicial, primaria, secundaria y superior. Así es que, bueno, por esa razón, a las 18:30 tengo esa reunión en la Secretaría de Trabajo y les dejo grabado. Así es que, bueno, un abrazo, espero que sepan disculpar esta situación y nos estamos viendo, bueno, el próximo año seguro, no conmigo como docente, pero en algún momento espero que nos crucemos. Y bueno, vamos a seguir en contacto por el trabajo. Cualquier cosa a su disposición. Muchas gracias.